Y bien, tenemos el caso de este muchacho, de este joven Gastón Gabriel Mancilla Yupanqui, que mató a un delincuente que quería asaltarlo con un arma punzocortante, como se dice en la jerga policial, es decir, con un cuchillo, con una navaja, en fin. Y él se defendió y lo mató de un balazo, y sin embargo este muchacho está detenido, está con orden de detención gracias a una disposición que ya se ha conocido el día de hoy, una resolución de la jueza correspondiente. Estamos con José Ugaz, abogado penalista, para comentar este asunto. José, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cuál es su apreciación acerca de esto? ¿Tiene sentido que pueda estar detenido esta persona por haberse defendido? ¿Esto es legítima defensa o no es legítima defensa? A ver, un delito, entre otros elementos, tiene que tener elemento de ser un acto antijurídico. Cuando no es un acto antijurídico porque hay una razón que lo justifica, que no va contra el sistema legal, entonces esa justificación retira el elemento de la antijuricidad y se convierte en un acto lícito. Y ese es el caso de la legítima defensa, entre otros. Hay varias causas que pueden excluir de responsabilidad penal a una persona. De acuerdo al artículo 20 del Código Penal, se necesitan 3 requisitos para que una persona pueda estar justificada en el repeler un ataque y causar una lesión o una muerte. La primera es que tiene que haber una agresión ilegítima. La segunda es que tiene que repeler esa agresión con el uso racional de un medio cualquiera. Y la tercera es que no tiene que haber provocado la agresión por parte de quien viene a atacar. Y aquí el debate ha estado centrado si el arma era proporcional al cuchillo, el arma de fuego en este caso era proporcional al cuchillo que empleó el agresor. Original, digamos, la persona que vino a robarle su celular o sus pertenencias a este estudiante de apellido Mancilla. Antiguamente la doctrina fue un poco confusa y decía, efectivamente tiene que haber cierta proporcionalidad, que algunos jueces equivocadamente llevaron al punto de decir, tiene que ser una proporcionalidad casi matemática. Si yo te ataco con una piedra, me tienes que contestar con una piedra. Si yo te ataco con un cuchillo, tienes que contestarme con un cuchillo. Entonces, pero esto era irracional. Yo tendría que buscar un cuchillo para defenderme. Exactamente. Llevando al ridículo esta situación, cuando Mancilla es atacado con un cuchillo, debe decir, un momentito, yo tengo un revólver, voy a buscar un cuchillo, o préstame uno para repeler tu ataque. Por eso la jurisprudencia fue variando y dijo, ya no es necesario aquí hablar de proporcionalidad, sino de uso razonable del medio para contestar la agresión ilegítima. Y es más, en el año 2003, mediante la ley 27936, se introdujo literalmente en el Código Penal el concepto de que no debe considerarse el criterio de proporcionalidad al evaluar el uso racional del medio empleado. O sea, está claro que no puede haber un juicio de proporcionalidad para decir que no hay legítima defensa. Ahora, ¿qué significa eso de, porque aquí estoy leyendo efectivamente, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla? Se excluye para la valoración de este requisito el criterio de proporcionalidad de medios. Precisamente que el legislador entiende que si se produce un ataque que pone en riesgo la salud o la vida de la persona, uno no puede estar en un laboratorio y decir, ¿qué arma vas a usar? Voy a traer una igual calibre. Si no, dice la ley, tiene que ser entendido el uso racional en función a la intensidad del ataque, si es un ataque que me va a matar o va a causar una lesión grave, a las circunstancias del hecho y a los medios que tengo a disposición. Aquí hay una serie de jurisprudencia que he estado revisando sobre este tema y, por ejemplo, hay un caso en el que una persona es atacada con una piedra y responde con un silletazo en la cabeza y le causa un traumatismo encefalocraneano al agresor. En ese caso la Corte dijo que efectivamente el uso fue razonable porque era lo único que tenía a disposición esta persona y la piedra podía efectivamente también causarle una grave lesión al agredido. En otros casos se utiliza una comba versus un arma de fuego, ¿no? Y dice, claro, la comba, de hecho fue lesionado en la cabeza la víctima y respondió con un disparo. Hay otro que es agredido originalmente con un arma de fuego que no lo llega a matar, va y se le cae el arma de fuego al agresor, la recoge y le mete 5 balazos. Y la Corte dice, efectivamente, en este caso ha habido un uso razonable para las circunstancias. Uno no puede hacer un análisis intelectual frío, sino decir las circunstancias justificaban o no. En este caso, es evidente que el joven Mancilla
que ha sido confrontado con un cuchillo que ha podido generarle la muerte, una lesión grave, se ha defendido con lo que tenía a disposición, que era un arma que además poseía legítimamente. Ahora, es curioso que la jueza no hace referencia al juicio de proporcionalidad en la sentencia, en la resolución. Simplemente hace un análisis de los 3 requisitos que se necesitan para que una persona sea detenida, que de acuerdo al artículo 135 del Código Procesal Penal, son primero que haya suficiencia probatoria, es decir, suficientes evidencias que vinculen originalmente a la persona con el delito. En segundo lugar, que la pena aplicable, el pronóstico de pena sea superior a 4 años. Y tercero, que haya peligro procesal, es que pueda fugar. Y la jueza ahí pero no entra entonces en el tema de fondo, en el tema sustantivo. No entra en el tema. La única referencia que hace a la legítima defensa es cuando evalúa las circunstancias y ella descarta la legítima defensa porque dice que Mancilla se contradice. Cuando hizo un disparo, pero luego dice le quedaban 5 municiones en la caserina y el disparo que hizo fue directo al cuerpo, cuando originalmente parece que él habría alegado, según dice ella, no está el atestado policial acá, de que hizo un disparo accidental al aire. Esa aparente contradicción es la que la lleva a ella a sostener que hay aquí la posibilidad de un homicidio intencional. Es verdad que al inicio de una investigación judicial puede ser prematuro que la jueza llegue a una conclusión definitiva y diga esta persona está necesariamente en legítima defensa. Lo que no es razonable es que, habiendo todos los elementos que indicarían que sí la hubo, le dicte la detención. Lo que ha podido hacer es abrir el proceso, citarlo y aclarar en las primeras semanas si hubo o no la concurrencia en la legítima defensa y luego archivar el caso. Pero aquí ni siquiera se había recibido la declaración judicial de Mancilla y por lo tanto la jueza, cuando hace el análisis de los elementos para dictar la detención, es donde creo que comete sus principales errores. Porque si bien es cierto, reconoce que tiene que evaluar de acuerdo a los antecedentes, situación profesional, familiar, valores, etcétera, luego dice, siendo estudiante no tiene trabajo. Bueno, es estudiante, no tiene domicilio, vive con sus padres, es menor de edad, tiene 20 años, ¿no? Tiene minoría relativa. Y en tercer lugar dice, no ha acreditado suficientemente que cuente con actividad laboral ni arraigo domiciliario. Bueno, este es un juicio equivocado, porque era evidente que este chico tenía esto todo en regla, su domicilio, sus certificados de estudios y el arma con licencia. Por lo tanto, lo lógico hubiera sido, si no estaba convencida de que no era legítima defensa, que hubiera abierto con orden de comparecencia y luego aclarar este aspecto, ¿no? Hay un problema muy serio entonces en algunos jueces en el país, ¿no? Yo creo que todavía no se ha internalizado el hecho de que la detención tiene que ser una excepción. Ahora, también es verdad que hay mucha presión de la opinión pública por el tema de la inseguridad ciudadana, que en este caso ha jugado a la inversa, ¿no? Sí, pues. Pero en otros casos dicen, claro, nunca dictan detenciones, siempre los sueltan, la policía los captura y los jueces los sueltan. Entonces creo que los jueces están en un dilema del prisionero, ¿no? Este no era pues el caso. José Bogás, muchísimas gracias, muy claro, realmente muy claro, este asunto ya ha quedado zanjado, por decirlo así, por lo menos mediáticamente. Bien, nosotros vamos a una pausa y regresamos ahora con 2 juristas también, el constitucionalista Pedro Cateriano y el abogado Fernán Altuve, para ver el tema de la posible inscripción del Movadef, que es este movimiento senderista, digamos, como partido político. Regresamos.